Último momento. Estalló la inflación. Casi 22% en 3 meses. ¿Qué compras con 1.000 pesos? Nada, ya te digo, no compras nada. Mirá este número. Mirá este número. Sentate porque si tenés que analizar tu economía, tu bolsillo, con la inflación, y te va a impactar. Te va a golpear de lleno y te cuesta de alguna manera armarte con el dinero que ingresa a tu casa mes a mes. 104,7% es la inflación interanual de marzo 2022 a marzo 2023. Hoy 7,7%, aún por arriba de la especulación del propio gobierno o de las empresas privadas que habían analizado una inflación del 7%. Creo que golpeó, sorprendió a propios y extraños. Ahora, la gran pregunta ¿es el techo de este 2023? ¿O es el inicio del fin? ¿Es el inicio de que estalle una bomba? Y si es así, ¿cuándo? Porque nadie tenía en los planes que la inflación de marzo sea del 7,7%. O si lo tenían, lo ocultaron muy bien. Yo te voy a decir que en el año 2016, si uno tenía 250 pesos, 2 billetitos, 250 mangos. En el año 2016 comenzó a imprimirse el billete de 500 pesos. Si vos querés hacer la comparación del valor del 2016, de estos 250 pesos, a la fecha, en 2016 comenzó a imprimirse el billete de 500. Para representar este valor de 250 mangos, lo que comprabas en aquel momento, tenés que tener todo esto, mirá. ¿Sí? Todos billetes de 500. 500. Que juntamos uno de 500 cada uno de la producción. 5.000 mangos, hoy, son 250 pesos del 2016. ¿Se entiende? Digo, esta es la economía que golpea los bolsillos de los argentinos. La inseguridad te mata. Y la economía no está muy lejos. Con una inflación del 7,7% en marzo, interanual del 100,4%, con los alimentos que van aumentando a pasos agigantados. ¿Qué nos espera a los argentinos? ¿Cuál es la solución? Ante este panorama, comenzamos a analizar. Gracias, Sergio, por quedarte, un placer. Dame una primera interpretación de esta situación. ¿A dónde vamos, digo? Bueno, eso es un régimen, ¿no? Un poco la anécdota de que este mes dio 7,7, el anterior había dado 6,6. Es un régimen, tiene un comportamiento particular, está muy estudiado en la disciplina cómo se comportan estos regímenes. La característica es la persistencia, el hecho de que hay mucha inercia, como un auto que viene a 200 kilómetros por hora y no se puede frenar en seco. Y después el hecho de que nosotros... Pero se puede frenar en algún momento, no te digo en seco, pero frenarlo. Sí, yo creo que en el momento... Tengo el paredón allá, mira, voy a 250 kilómetros por hora, me voy a pegar contra el paredón y va a estallar absolutamente todo. ¿Lo puedo frenar antes del impacto? Obviamente tenés que cambiar las políticas económicas para eso y hoy yo creo, es una opinión personal, que no están dadas las condiciones producto de la debilidad política que tiene este gobierno. Imagínate si quisiera hacer un cambio de programa radical este gobierno, cuando están todos peleados con todos, hay muy poca credibilidad ya por la erosión de los 3 años y medio de gestión. Yo creo que ahora estamos en un impasse, estos 6 meses que quedan, en el cual hay que tratar de que no se te desbande la máquina y después, bueno, cuando se dé el cambio del ciclo constitucional, sea quien gane, ahí sí implementar un programa un poco más integral. Ramiro, te pregunto, lo sumamos a Ramiro Marra, por supuesto. Gracias por quedarte, Ramiro. ¿Hacia dónde vamos? ¿A dónde estamos primero? Sí. No sé a dónde vamos. No, ¿dónde estamos? Yo sé dónde estoy. Estamos con una en la inflación lona, galopante. El problema es que no sé a dónde vamos. Bueno, el tema es en qué tiempo vamos a estar planteando esta pregunta. Lo primero que te contesto es estamos en una situación muy mala. Lamentablemente es muy difícil pensar una Argentina con estas
políticas, yo creo que no es un problema solo de las políticas económicas, sino principalmente de las políticas fiscales que determina el gobierno del Frente de Todos. Y cuando Sergio dice que están peleados todos, y sí, obvio que están peleados porque son un desastre. Ahora, están peleados de un lado y están peleados del otro, ¿no? Porque si vos me decís de un sector están peleados y del otro están unidos, no hablo de Milei, sino hablo de justamente... No, sí, entiendo. Unos se pelean por entrar, otros se pelean por salir. O sea, pero bueno, estamos hablando de la situación de la inflación, que obviamente trae consecuencias en la política, pero no es culpa de la política electoral, de la política partidaria, sino es de la gestión. Ramiro, después es consecuencia que se peleen. Pero ellos que hicieron mal, determinaron un mal modelo económico cuando asumieron. Se pensaron que podían sacar al gobierno de Macri y simplemente acusándolo de los fracasos de Macri iban a poder hacer las cosas mejor. ¿Y qué hicieron? Nada. ¿Devaluar o dolarizar? Yo me dolarizo. ¿Dolarizar la moneda? Yo me dolarizo. ¿Vos te dolarizás o...? No, si yo llego a fin de mes con lo justo. Te tengo bueno, que decir, a vos acabas de hacer el ejemplo de los billetes. Pero vos mismo le dijiste que dolarizarse. Te dije cómo lo juntamos. 500 mangos cada uno. 500, bueno, 500, 500, juntamos vos lo mostraste claramente. Sí. Dolarización. Sí. O sea, es lo que yo hago. Si es lo que yo hago, creo que es lo que hacemos la mayoría de los argentinos también. Y los que pueden, lo más probable. Los que pueden. Ahorrar en pesos no creo que nadie se atreva. Nadie ahorra en pesos. Bueno, por lo tanto tenemos que ir a reconocer nuestra realidad, aceptar que hubo un fracaso absoluto de este gobierno y de gobiernos anteriores y empezar a poner un modelo que esté acorde a nuestra situación. Le pregunto a Hernando Val. ¿Cómo te va, Hernán? Gracias por quedarte también. ¿En cuánto afecta a los trabajadores? Vos representás a los trabajadores municipales. A la Confederación de Trabajadores Municipales. ¿En cuánto afecta, por ejemplo, a ustedes un grupo de trabajadores que son de los que cobran menos en la República Argentina? Imagínate que hay varios sueldos, ¿no?, de municipales, pero vos tenés trabajadores municipales que cobran, y no te estoy hablando ni del interior de Corrientes, ni del impenetrable, ni de... Te estoy hablando a veces de casos provincia de Buenos Aires con Urbano que cobran 40.000 pesos por mes. ¿Y no sé a cuánto llegan? ¿Al 10 de cada mes? Con 37 años de antigüedad, cobrando también antigüedad. ¿Y a qué fecha llegan del mes? ¿Al 10, al 15? Con suerte. Imagínate vos. Digamos, obviamente que el tema de la inflación es un problema, creo que todos queremos que se solucione, tengamos el color político que tengamos, porque es una cuestión, hay un mundo en inflación también. Cuando vos tenés un problema patológico, me parece a mí, vos tenés un problema patológico, inflacionario, de hace un montón de años, el mundo entra en inflación, vos vas a tener mucho más. Me parece a mí. Pero pará, en la región la que más inflación tiene en marzo, por ejemplo, fue Argentina. Después Venezuela. Y no superan el punto Brasil, no supera el punto, creo que Bolivia, que está en inflación. Estamos hablando de inflación, estamos hablando de inflación mensual la de hoy, ¿eh? Sí, por si la querés comparar, capaz de los otros países es anual. Sí. Pero yo no te estoy diciendo que nosotros tengamos la misma inflación que los otros países. Tenemos muchísimos más. Sí. Lo que te digo es que en un contexto donde todos tienen inflación, nosotros que tenemos un problema patológico inflacionario de hace años, vamos a tener mucha más. ¿Cuánto hace que Argentina vive? Pero no creo que esto tenga incidencia en lo que pasa en el mundo. Esto tiene incidencia en lo que pasa en la Argentina, lo que están haciendo las gestiones de las administraciones públicas por parte de los gobiernos que están emitiendo dinero. O sea, no sé qué lo asociás con el mundo. El mundo tiene 7%, los países están teniendo 7%, pero en término anual. Pero esto fue mensual lo de hoy. Ramiro recién dijo que él se dolariza. Sergio, ¿vos qué opinás? Mira, tiene dos problemas el programa de dolarización. Uno, un poco más técnico, tiene que ver con el hecho de que hoy estamos en un mundo de tasa de interés alta y la verdad que para un país medio de la frontera, ¿no?, medio emergente para ser generosos, es complicado pensar un esquema de dolarización con un mundo de tasa de interés alta. Eso es un poco técnico. ¿Lo puede la Argentina o no? ¿Cómo? ¿Lo puede bueno, ahí viene una segunda cuestión que es más empírica. Yo no conozco ninguna experiencia, Ramiro tal vez me podrás iluminar, de un país de ingresos medios, un país de porte significativo como Argentina. Nosotros no somos Ecuador en términos de producción, en términos de cantidad de personas, habitantes, que haya tenido una experiencia exitosa dolarizando. Casi que no hay experiencias en el mundo, así que sería algo muy sui generis. Vos decís que aquel país que dolarizó su economía no terminó bien de alguna manera. Son países chicos, son países mucho más chicos, con otra estructura productiva, con otra densidad socioeconómica. No hay experiencias que sean comparables. Ahí, respondo. Dale. Primero, no hay otros países que tengan el 100% de inflación tampoco anual. O sea, estamos buscando soluciones para acorde a nuestros problemas. O sea, si vos querés igualmente tener pesos cubanos, venezolanos, los vas a poder tener, o sea, no te preocupes, o sea, no
No es un tema que la dolarización es que te obliga a tener dólares, porque va a haber libre disponibilidad de todas las monedas. Si a vos no te gusta el dólar, pues usar otra. O sea, ¿para qué vas a estar usando pesos? Y claramente dijimos que no ahorramos en pesos. No, tratamos de hacer transacciones en pesos porque nadie los quiere recibir. Tampoco ponemos precios en pesos. Hablamos hasta los alquileres en dólares ahora. Claramente la Argentina se está dolarizando de manera informal. ¿Qué va a pasar con los que fue un proceso porque ahora está la noticia de que estamos teniendo más inflación que Venezuela. Sí. ¿Qué pasó? La inflación de Venezuela, que sabemos los números que llegó, ahora está aflojando. ¿Por qué? Porque la economía se empezó a dolarizar de manera informal. ¿Qué es lo que está pasando en Argentina? Mirá, Argentina 7.7, ¿correcto? Sí. Venezuela 4.2. ¿Pero por qué está pasando eso? Porque ya asimilaron el dólar como moneda para hacer transacciones. Sí. Entonces la inflación empezó a bajar. La gente ahora utiliza el dólar para concertar tipo de operaciones en el supermercado. Nadie niega, Ramiro, que podría tener un efecto de anclaje sobre este problema de superinflación. Podría ser exitoso para combatir este desastre inflacionario. Ahora, la pregunta es si después no te termina trayendo otro tipo de contrariedades, porque la inflación es un flagelo que es agobiante, nos duele a todos, pero no es el único tema económico, ¿eh? Vos podés solucionar el problema inflacionario y después pegarte otros. Esa es la duda. Seguramente, comparto que va a haber otros problemas. No estamos hablando que vamos a hacer Suiza. Estamos hablando que somos Argentina y tenemos 104% de inflación y que esto genera pobreza. Lo que queremos es que haya menos gente en la pobreza. No estamos diciendo pobreza cero. Ramiro, nosotros no somos Macri. Ramiro, a Juntos por el Cambio a Cambiemos le ocurrió que aumentó mucho la inflación y fue aumentando año tras año con respecto a 2015. A este gobierno le pasó lo mismo. ¿Tienen errores en común o un modelo o algunas acciones en común, Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, para que ocurra lo mismo? Sí, por supuesto. El déficit fiscal, gastan más de lo que les ingresa. Una cuestión básica. No, pero eso es un error de todos los gobiernos en Argentina. Por supuesto. Es algo que viene, es histórico. Por supuesto. Gastar también más de lo que entra. Por supuesto. Pasó en toda la historia de los últimos 40 años de Argentina, que es un problema. Hubo solamente un periodo muy corto que no pasó eso. Y después, ¿qué genera? La emisión monetaria. ¿Cuál es el motivo por el cual hay inflación? ¿Estamos todos de acuerdo con la emisión monetaria? Y algunos dicen que sí. No, estoy preguntando acá, si hay alguno que quiera debatir que sea de otro motivo. ¿Estamos todos de acuerdo que es la causa de la inflación? Sí. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Sergio está de acuerdo? ¿Estamos todos de acuerdo? Listo. Entonces encontramos el problema. ¿Lo solucionamos? Rompamos la maquinita. Vas a romper la maquinita. Milei va a romper la maquinita. Vienen si estamos todos de acuerdo. Nadie me dijo que no estaba de acuerdo. O sea, seguimos preguntándole. Hay encuestas que están hablando cuál es la causa de la inflación. No hables de encuestas. Y dicen la emisión. No hables de encuestas. La sociedad entendió este concepto económico que la verdad que es un gran avance. Bueno, entonces si ya sabemos cuál es el problema, vayamos contra el problema. ¿Cuál es? La maquinita. ¿Qué hacemos? La destrozamos. Pará, Hernán. Yo no estoy tan. No quiero entrar en un debate, pero yo no estoy seguro de que ese sea el único motivo de la... ¿Qué otro motivo ves, por ejemplo? No sé, yo creo que a lo mejor en la cadena de producción de alimentos, por ejemplo, que incluso estuvo por encima del 7, creo que estuvo en el 9.3, el tema de alimentos. Yo creo que también hay un proceso que se va dando en la economía que tiene que ver con una concentración, digamos, de toda la cadena de producción, a lo mejor en pocas manos, digamos, eso también atenta contra las leyes de la libertad del mercado, ¿no? El tema de los monopolios. ¿En qué falló el gobierno de Alberto Fernández? ¿En qué falló el gobierno de Alberto Fernández? ¿En qué falló? No, en un montón de cosas, como en otras no, digamos. Yo creo que yo tampoco, digamos, a ver, yo no estoy en campaña, no, yo represento a los trabajadores municipales. Soy el secretario general de los trabajadores municipales. Y los trabajadores municipales hay muchos sectores que no la están pasando bien, digamos, y que en muchos casos fuimos fundamentales. Vos mirá, te tiro un tema. Dale. En la pandemia, digamos, una de las conclusiones que nosotros sacamos de la pandemia es que los trabajadores más fundamentales para sostener el sistema, para que el sistema funcione, son los que menos cobran, los que más precarizados están. Ustedes, los municipales. Por ejemplo. ¿Y por qué no tienen una paritaria nacional? Mirá esto, los trabajadores municipales en la pandemia nos tuvimos que aislar, ¿no? Sí. Bueno, cuando nos tuvimos que aislar, mucha gente pudo trabajar desde su casa. Sí. Se dio clase desde su casa en determinado momento. Sí. Bueno, eso se pudo hacer porque hubo trabajadores municipales que toda la mañana levantaban la basura. Hubo trabajadores municipales que llevaban alimento a los que no podían salir a trabajar por el mismo aislamiento.
trabajadores municipales que atendían en hospitales municipales, en trabajadores municipales, incluso, porque te quiero sacar un montón de otras cuestiones, que enterraban a nuestros muertos en los cementerios municipales. Me quiero quedar con algo del sueldo y ya se lo voy a preguntar a Ramiro y también a Sergio, por supuesto, porque la verdad llama la atención que un trabajador cobre 40.000 pesos. ¿Te das cuenta de lo que estamos hablando? Por eso mismo es una locura. Un trabajador no puede cobrar 40.000 pesos. Ahora, ¿por qué no tiene una paritaria nacional? ¿O están trabajando en conseguir una paritaria nacional ustedes? Nosotros uno de los proyectos que tenemos es una paritaria nacional, pero que tenga un financiamiento a los municipios. Hay municipios que pueden afrontar sueldos, digamos, relativamente dentro de lo que es la canasta. Algunos no superan el mínimo vital y móvil. Y hay otros municipios en el interior de las provincias que son pobres y que no tienen los recursos. Esto es así. O sea, nos guste, no nos guste. Entonces, me parece que por el rol que tienen los trabajadores municipales, por esto que te contaba yo, lo esencial del trabajo que desarrollan. Vos tenés trabajadores municipales en todos los rincones del país. Vas a Jujuy, en la frontera, y tenés trabajadores municipales que todas las mañanas levantan la bandera argentina y hacen soberanía también en esos municipios. Pará, le pregunto, porque sabés que está instalado, también se lo traslado a Sergio, ¿no? Que si llega Milei a ser presidente, hoy todas las encuestas dicen que entran en balotaje. Hoy las encuestas, es más, si vos recorres algunos municipios, las encuestas en municipios peronistas lo muestran a Milei en segunda posición. Manejás la misma encuesta que yo, seguramente. No, eso es lo que sorprendentemente, en algunos municipios muy peronistas, lo que genera que muchos comiencen a preguntarse, me parece que hay que corregir algunas cosas rápidamente porque si no, nos quedamos afuera del balotaje. De un lado y del otro. Ahora, hoy distintos ministros del gobierno nacional dicen que Milei llega para dinamitar absolutamente todo, para seguir con el achique, para duplicar la pobreza. Creo que lo dijo Rossi, ¿no, Miguel? Hoy la palabra de Rossi fue esa. Sí, continuó con las declaraciones de Aníbal. De Aníbal. Viene a duplicar la pobreza en Argentina, Milei presidente, ¿no? O juntos. Duplicar la pobreza en Argentina o dinamitar lo que queda de la Argentina. ¿Quién es Rossi? ¿El jefe de gabinete? No lo escuché hablar nunca, la verdad. Habló de Milei hoy. La verdad que tiene que hablar de otros temas, me parece. Está diciendo alguna cosa que la verdad que me parece bastante triste y patética, que con 7,7% en un mes esté diciendo que un modelo como el nuestro, que viene a defender a los trabajadores, porque nosotros, los liberales, no queremos que se estén discutiendo paritarias, porque no queremos que haya inflación. Las paritarias es una utilización que hacen los políticos de turno para hacer más pobres a los trabajadores. O sea, lo que nosotros queremos que cuando un sindicalista, un representante de los trabajadores se siente en una mesa, sea para discutir otras cosas, no cómo hacer para no quedarse pobre o el salario mínimo, sino cómo generar valor agregado. ¿Cuál es tu respuesta a que viene represión con un modelo liberal o de Cambiemos? ¿Cómo? ¿Cuál es tu respuesta al planteo de Aníbal Fernández que con un modelo distinto viene represión, viene sangre en las calles? Está muy mal lo que está diciendo. Ahora hay represión y hay sangre en la calle. ¿No sabe lo que está pasando? ¿No mira Crónica? Acá todo el tiempo están mostrando la gente que matan, la gente que le roban. O sea, ¿cómo va a decir eso Aníbal Fernández? ¿Es el ministro de Seguridad? Sí. ¿Está mal de la cabeza? ¿Cómo? ¿Está mal de la cabeza? ¿Cómo va a decir que viene un gobierno liberal a generar todo eso cuando está pasando ahora? Claramente no está viendo la realidad. Dame un minuto, Ramiro, y a Sergio, por supuesto. Tengo a Roberto Bachman. Hola, Roberto, ¿cómo te va? Buenas noches. Dani Rechel te saluda. Gracias por esta comunicación. Un placer tenerte siempre en Noticias. Bien, dale, ¿cómo estás? Bien, sabés que yo preguntaba en esta charla, en este debate que tenemos, si el 7,7 de marzo es el techo que vamos a tener los argentinos en inflación o hay que prepararse para números aún peores. Bueno, espero que sea el techo. Esto es preocupante el número. Por lo que están diciendo, podría ser en parte el techo, pero sí. Hay que ver cómo evoluciona. Es un desafío muy grande para esta gestión, ¿no es cierto? Que sea el techo, es verdad. ¿Cuál es el principal error del gobierno de Alberto y de Cristina? ¿La mala elección de los ministros de Economía o las políticas implementadas? Bueno, hay una discusión bastante larga con respecto a cuáles son los modelos económicos que se pueden implementar. Seamos también, pongámonos en el centro de esta situación y entendamos que han fracasado muchos modelos, llamados estatistas o populares,
pero también fracasaron modelos liberales en la Argentina. Sí. Se han utilizado modelos liberales, durante las dictaduras militares, incluso en el año 55 por la Revolución Libertadora. Sí. Y se ha utilizado un modelo liberal dentro del menemismo. Acordate los 10 años de la inflación, sin inflación, con la convertibilidad, cero inflación, y sin embargo la Argentina entró en una crisis terrible porque el modelo de la convertibilidad voló por los aires. Entonces, se han aplicado estos dos tipos de modelos Sí. y todos dejaron algo en descubierto. Hay que buscar una solución integral para la Argentina y esto tiene que ver no solamente con cuestiones puramente que tienen que ver con lo financiero, Sí. digamos, de los modelos, sino que hay que ir a una Argentina productiva, a una Argentina desarrollada, Sí. a una Argentina que empiece a aprovechar los recursos naturales que tiene. Mirá que Vaca Muerta va a dejar mucho, Vaca Muerta. Sí, el litio, problema es cómo lo obtenemos, Roberto, cómo llegamos a eso, porque los recursos los tenemos, evidentemente. El mundo dice, che, la Argentina es un país maravilloso, rico, con potencial, con posibilidad de crecimiento. Ahora, los únicos que no aprovechan todo eso de la Argentina somos ¿quiénes? Los propios argentinos. La pregunta es, ¿qué modelo va a ser exitoso? Por supuesto, entonces esto hay que ponerse en la cabeza que a la economía argentina hay que darle valor agregado más allá de las discusiones, si dónde tiene que estar el rol del Estado. Yo personalmente pienso que no se puede generar una economía de supermercado en Argentina, sino que tiene que haber un Estado que tenga un rol determinado, por supuesto, respetando la libre empresa, respetando al mercado, digamos, para llamarlo de alguna manera, pero tiene que haber un Estado en el medio regulando, aunque me acusen de populista, aunque me acusen de neo-keynesiano. Esa es mi opinión personal, no la digo con total y absoluta claridad. Perfecto. Ahora, a ese Estado, que a esa economía, además hay que buscarle el valor agregado, hay que buscar los elementos del desarrollo, que esto falló en Argentina en los últimos años. Hubo viento de cola, tenemos para ese viento de cola y hay que aprovechar ese viento de cola. Y ese es el gran desafío y pasar estos momentos difíciles. La Argentina llegó después de la pandemia y cuando nos agarró el crecimiento de los gigantes dormidos, de los commodities, nos agarró muy mal parados porque Argentina venía con una economía ya golpeada del periodo 2015-2019. Sí. Te mando un abrazo. Quería escuchar tu opinión, unos minutitos, saber de cómo opinás o lo que pensás de la economía argentina para nosotros es muy importante. Un tipo que la sabe lunga, como dirían muchos, ¿no? Así que te mando un abrazo enorme. Gracias por este contacto. Breve, pero contacto al fin. Te pregunto esto, Sergio. 104% de inflación interanual. Viste que muchos juegan con hiperinflación, o muchos la comparan con el año 89 de Alfonsín. ¿Estamos muy lejos o muy cerca? Es difícil comparar los dos momentos económicos porque hoy un poco las características de este régimen, yo le pongo el nombre de superinflación, porque tiene la característica de que no se da una aceleración que es en un momento con muchísima velocidad, sino que la característica es la persistencia, el hecho de que es alta y estable, o sea, no se dispara de forma desmedida, pero sigue estando siempre muy persistente. Y eso te implica un problema a la hora de solucionarlo, porque la hiper es como un tsunami que llega y arrasa con todo, pero es en un momento, es efímero, y después podés estabilizar más rápido. Estos regímenes en particular, yo les digo de superinflación, son más complejos de solucionar, por eso también, hay que decirlo, la administración anterior, la de Mauricio Macri, que vino con algunas recetas de, listo, rápidamente bajo el gasto de un día para el otro, dejo de emitir de un día para el otro, no lo hizo, no logró estabilizar la inflación. Se fue con más del doble de lo que recibió en un contexto muy, muy, muy favorable en términos externos. ¿Y entonces cómo bajamos la inflación? Yo creo que hay que ir a un programa integral, un plan de estabilización puro y duro, que lamentablemente ya no lo puede hacer este gobierno por lo que decíamos antes, la debilidad política fruto del contexto. Ya pasaron 3 años y medio, la credibilidad es muy baja,
las internas dentro del gobierno son muchísimas, lo va a tener que hacer la próxima administración, sea la que sea. Sí. Eso tiene que incluir un montón de cosas. ¿Qué tipo de medidas son, por ejemplo? Breve, tenés que hacer una normalización, evidentemente, del mercado cambiario. Lo que más le preocupa a Ramiro, el tema del dólar, no pueden haber 20 precios distintos del dólar. Tenés que ir normalizando más o menos rápido. Yo creo que tenés que hacer algo con los precios relativos. Los precios relativos de la economía están totalmente rotos. No sabes cuánto te valen las cosas. Sí, es cierto. Por ahí pagás los servicios públicos a precios irrisoriamente bajos, pero los bienes como, no sé, un bien durable, una zapatilla, muy cara. O sea, tenés que normalizar los precios relativos. Y tenés que hacer algo con el signo monetario. Para mí también está roto. Sí. El peso con su denominación actual, me parece que hay que ¿Cambiarías pensar la moneda vos? Yo creo que le sobran 2 ceros para empezar a hablar al peso. Ajá. No iría a un esquema de dolarización, ni mucho menos, pero hacer algo con el signo Te monetario. hago la última. ¿Sergio Massa es un buen ministro de Economía o no? Massa logró frenar una hiperinflación. Íbamos directo a... Algunos dicen que le saca agua a las piedras. Sí, en términos de tratar de llenar un poco las arcas de reserva del Banco Central, que es la variable más crítica. La verdad es que Massa lo que pudo hacer en el contexto que asumió es muy poco, porque ya la cintura, la muñeca que tenía era acotada. Yo creo que quedan algunos meses, tiene que abroquelarse mucho políticamente el gobierno para evitar un escenario disruptivo. Si evita una aceleración aún mayor que estos niveles que son un desastre, que son exorbitantes, ya es un resultado no menor. Y después, bueno, pasar la pelota al que viene y tratar de ir a un programa más integral. Pero sin el respaldo político que implicó la figura de Sergio Massa, yo creo que era muy difícil que este gobierno terminara a las luces de lo que venía siendo la experiencia económica de fines del año pasado. Sergio, gracias por haberte quedado tanto tiempo. Es un placer siempre tenerte.